familia de mi corazón, tomemos un cortito para el alma, alimentemos nuestro espíritu. Santo, gracias, muchas gracias por lo que nos entrega, por la oportunidad que nos da. Te imploramos que envíe el Espíritu Divino y que sea el Espíritu Divino que ponga en nosotros la semilla según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hablemos sobre celo ministerial. En el capítulo 16 de Número, vemos allí que un líder lleno de la envidia y del deseo de ocupar la posición de otro líder, entonces se rebela contra él. Ahora bien, este líder es Cora, él quien invita a 250 hombres y van contra Moisés. Sí, van contra Moisés argumentando que posiblemente lo que Moisés le había entregado no era directamente del Padre, sino que eran cosas de Moisés, en otras palabras. También como que Moisés, él mismo había elegido a Aarón. Entendamos que Moisés y Aarón son hermanos. Por lo tanto, es como que yo le diera la posición a mi hermana. Ahora bien, vamos a entender que su rebelión contra Moisés y contra Aarón no era directamente contra ellos, sino contra el santo bendito sea. Porque entendiendo que todo pasa según su deseo y voluntad, ellos no estaban ahí por deseo propio. Todos sabemos que lo había elegido directamente el santo bendito sea. Ahora bien, esta cosa, este accionar, nos enseña a nosotros que debemos ser precavidos en muchos puntos de la vida. Entre ellos, entender que muchas veces aquellos que son nuestros líderes y que quieren mostrarnos desde un punto de vista toda la bondad y que van a llevar y transformar y traernos lo mejor, no siempre está ligado en eso que se ha expresado, en la idea de que eso que nos van a entregar, lo que no han vendido, no es necesariamente lo que quieren alcanzar. Cada uno tiene un plan y un propósito. Y debajo de esa bondad que se esconde algo más. Y es el deseo de aquel líder que se ha revelado. Vemos la accionar de Cora. Ahora bien, pareciera que Cora quiere mostrar y ya ha sembrado en el pueblo y en los líderes una semilla de duda a la comunidad. Recordemos, ojo, que ya semanas anteriores el Eterno está hablando con nosotros y nos ha indicado sobre ser precavido al momento de la duda, porque la duda nos aleja del propósito, la duda nos permite que nosotros alcancemos el milagro, logremos aquellos que queremos alcanzar. Uno de los puntos que él argumentaba era que posiblemente lo que habían, las reglas, habían recibido no era directamente de Moisés, sino que no eran directamente del Eterno, perdón, sino que era Moisés quien la había argumentado, quien la había entregado. Ahora bien, vemos que no solamente argumenta esto, sino que quiere decir que Moisés y Aarón se toman toda la gloria. Ahora bien, quería argumentar que Moisés había elegido a Aarón, o sea, que no era el Eterno. Ahora bien, entendiendo que todo pasa según el deseo y la voluntad del Santo bendito sea, este argumento, esta rebelión, no fue directamente contra Moisés ni contra Aarón, porque Moisés y Aarón, los dos, todos sabemos que fueron elegidos por el Santo bendito sea. Ahora bien, esto nos enseña que debemos ser precavidos en nuestras comunidades, en nuestro vivir. Ahora, no solamente eso, también que es de suma importancia con quienes nos asociamos, quiénes son nuestros cercanos, porque el accionar de nuestros cercanos también nos afecta a nosotros. Posiblemente aquellas personas que estaban cerca de Korah no eran directamente con su criterio, con sus valores, pero estaban cerca y fueron influenciados. Es muy importante saber de quién nos influenciamos. Es muy importante entenderlo. Ahora bien, allí también aprendemos algo importante. Lo primero es la semilla de la duda no debe estar sembrado en nosotros. Otro punto es que Moisés, sabiendo quién lo había elegido, pide al pueblo que se aleje, que rompa ese lazo con Cora, pero no solamente al pueblo, también le pide a los líderes que corten ese lazo y se alejen. Nos enseña que en momentos determinados nosotros debemos romper ciertos lazos. Y aunque nosotros no entendemos, es necesario alejarnos de ciertos lugares, ciertas personas y ciertas cosas.
porque sus influencias automáticamente nos afectan. Por lo tanto, son necesarios algunos cortes de lazo, desligarnos de ciertos lugares, de cierta persona y de ciertas cosas, porque su accionar nos afecta aunque tú y yo no lo podamos entender. Ahora bien, es importante también que entendamos que cuando él iba en contra de Moisés, no era porque él había posiblemente no estado en el lugar del milagro y de las maravillas que ya había el Eterno mostrado a través de las manos de Moisés. Sabemos que él era parte del grupo, por lo tanto, he de entenderse que él, al igual que los 250 líderes, conocían de los milagros y prodigios que el santo bendito sea había hecho por las manos de Moisés. Muy importante ser precavido y no olvidar nuestro pasado. Ahora bien, vemos que llega el momento de mostrar si verdaderamente Aarón era sacerdote por el Eterno. Vemos que allí el Eterno, a quien eligió, él lo respalda. Por eso no debemos temer, pero tampoco debemos tener celo contra nuestros hermanos, porque cada persona tiene un ministerio, cada persona llegó para cumplir un plan y un propósito. En vez de enfocarnos en qué desarrolla nuestro hermano, debemos enfocarnos en cuál es mi ministerio y cómo lo voy a desarrollar, en cómo desarrollarlo. Ahora bien, no olvidemos el respaldo del Eterno. El Eterno respalda a Moisés y a Aarón. Vemos que en la mañana siguiente ellos deben presentar un incienso al santo bendito sea. Y el incienso que el Eterno reciba, ese será el sacerdote. Ahora bien, cuando Coraj junto con sus hombres fueron a ofrecer este incienso, automáticamente la tierra los devoró, la tierra lo arrancó. Vemos que allí se muestra a la comunidad quién verdaderamente tenía la razón. Muchas veces no necesitamos llegar hasta este punto para entender cuál es el ministerio. No debemos llegar a la prueba para entender cuál es el ministerio de nuestros hermanos. El Eterno no necesita defensores. Él sabe defenderse solo. Por lo tanto, tratemos con respeto a nuestros hermanos que tienen un ministerio. Ahora bien, vemos que allí todo lo que tenía Cora se fue con él. ¿Por qué se fue con él? Dicen los sabios, porque él no tenía, vamos a decir, no tenía, al no ser un hombre puro, en otras palabras, no tenía como vamos a decir, mérito, no tenía ese mérito para que luego los justos usen lo que él había dejado. Muy importante es que lo entendamos. Y entre una cosa y otra más adelante, entre una rebelión, entre no solamente eso, luego que aunque pasa eso, vemos más adelante como en el capítulo 17 que el pueblo se rebela y sigue, pero de ahí llega una plaga y el Eterno muestra a través de un callado quién verdaderamente es el sacerdote. El sacerdote Aarón. Ahora bien, cuando Moisés ora al Eterno, vamos a decir que las palabras que usó fue Dios de los espíritus. ¿Por qué dice él estas palabras? Dice, porque el Eterno conoce nuestros corazones y al implorar esta oración está diciendo, conoce las intenciones de las personas, por lo tanto, no es necesario que tantas personas paguen por lo que no han hecho. En otra palabra, bendito sea el Eterno. Vemos que el Eterno habla y dice que él ha hecho un pacto con Aarón con sal. ¿Por qué un pacto con sal? Porque la sal no se pudre. Vemos la importancia de la sal allí. Es importante conocer de la palabra para que podamos saber cómo desenvolvernos en el camino. El Eterno en su misericordia nos permita su sabiduría, su entendimiento y su discernimiento en el Espíritu para hacer su voluntad, que aleje de nosotros el odio, la envidia, el celo ministerial, que entendamos que la acción de mi hermano también es importante. Gracias, muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús.
Te quiero mucho, te abrazo súper fuerte. Bendiciones.